Sí, sí la logran ver, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, ante todo, pues, para nosotros es un honor realizar la apiterapia de esta forma que hemos ido de poco a poco incursionando. Partimos en un inicio en la aplicación intradérmica, bioral, tópica, sumándose a la sinergia y posteriormente, pues con toda la base científica, decidimos dar un paso más allá con una aplicación ya que es en la vía endovenosa. Experiencias muy diversas, muy bonitas que vamos a compartir al final, que sin duda deben ser sumadas en la práctica médica. Creo que de acá en adelante, pues lo que nos queda es empezar a conocer diversos mecanismos, principalmente de los componentes activos que se encuentran en la colmena. Por ello mismo creo que es muy importante, ante todo, empezar con esta pequeña diapositiva por dos motivos. El primer motivo, poner esta cancha de juego, como se dice acá en el tablero de ajedrez, que nos lleva a razonar en que no debemos concentrarnos en una aplicación convencional estrictamente. Conocemos muy bien como los demás médicos, somos tan buenos o malos como ellos también en la farmacología. Eh, la limitación y los efectos secundarios cuando lo aplicamos por mucho tiempo o cuando el paciente es polimedicado. Entonces, nos encontramos en ciertos momentos cuando uno busca más opciones, limitaciones con la parte convencional. Y es ahí donde debe entrar la apiterapia, sumando a un tratamiento convencional, sinergizando sus efectos y obviamente logrando los objetivos del beneficio de rehabilitación del paciente. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta la apiterapia como parte de sumar a tratamientos que ustedes mismos realizan, sean médicos convencionales o abocan a la práctica tradicional o natural, ¿no? Creo que podemos sumar ese efecto de sinergia. El otro punto es también interesante porque acá ya pongo que el veneno de las abejas es un producto de la colmena, con amplias propiedades terapéuticas y aplicaciones diversas. También sumo a este razonamiento de la imagen porque creo que también debemos profundizar los conocimientos de los diversos componentes activos que tiene no solo el veneno de las abejas, sino también el propóleo. Ustedes mismos hemos ido aprendiendo la diversidad de tipos de abejas, la diversidad de propóleos que se cuentan y los múltiples componentes activos y cada uno con una forma tal vez de aplicarse en cierto momento. Es muy interesante prácticamente toda esa reunión de información a lo que reúne en estos congresos mundiales como es la Apimondia. Es allá donde prácticamente podemos tal vez ver detalles sumamente interesantes y principalmente el avance que tiene la apiterapia. Esta es una imagen que a mí me gusta mucho eh, poder compartir con ustedes porque vemos que de fondo no es algo que no tiene base científica, no es algo que quiero llamarlo muy alternativo, sino que quiero rescatarlo a algo que tiene sólidas bases científicas y principalmente pues que puede entrar a un terreno convencional cuando es debidamente y correctamente manejado. Creo que todo el esfuerzo de sumatoria de investigación en este tipo de congresos apoya al trabajo que cada uno de ustedes realiza como apiterapeutas en sus diversos consultorios. Para iniciar, pues acá como vemos el desglose de nuestro mapa de estudio, un poquito conociendo a los componentes químicos del veneno de las abejas. Tenemos los péptidos, dentro de los, vamos a partir por las aminas. Dentro de las aminas tenemos la histamina, serotonina, catecolaminas. Dentro de las proteínas, la hialuronasa, la fosfolipasa,
A2, que lo vamos a ir un poquito también mencionando en sus mecanismos de acción, pero hoy nos vamos a concentrar dentro de estos componentes que dice péptidos, y dentro de ellos está la apamina, pero el péptido de degranulación de mastocitos, 401, pero principalmente la melitina, que es la que nos lleva a estudiar y tener un poquito más de profundización en este péptido que compone el veneno de las abejas. Un cuadrito que ya muchas veces lo hemos compartido, mencionando prácticamente ahí de fondo una referencia bibliográfica donde podemos encontrar el apoyo de más información, y vemos cómo está compuesto por enzimas, péptidos, aminas, y nuevamente a nuestra integrante que es la melitina. Es una enorme lista acá de los componentes, indicando que el veneno de las abejas no es una composición simple, sino compleja, compleja por los mismos componentes químicos que conlleva. El veneno de las abejas, describiendo ya de los principales compuestos bioactivos para su interés terapéutico, en este artículo, pues nos hacen conocer cómo la melitina es el mayor o el principal componente del veneno de las abejas, representando un 50% o más, ¿no?, del peso seco. Pues nos vamos a abocar un poquito más en ese mayor porcentaje, porque en los mecanismos de acción nos va a ayudar mucho a tenerlo en cuenta a esta melitina. Y acá vemos que tiene ciertas características. Una reacción carboxilo terminal que es hidrófila, eso lo vamos a entender ahorita un poquito mucho más a profundización. También un grupo amino que es hidrófoba, esto es sumamente importante, y evidentemente lo que le caracteriza a ella en inducir poros transitorios que van a permitir un poco más de flujo de sodio-potasio o permitir poros tal vez de forma más estables que van a tener esa característica de perforar la membrana en ciertos microorganismos principalmente. Acá vemos cómo podemos encontrar diversos tipos de estudios, una cantidad de 2.780 estudios que hacen referencia a la melitina en diferentes aspectos. Y vamos a partir con este estudio que a mí me agrada mucho porque es hace mucho, mucho tiempo, en 1988, vean el tiempo, donde nos enseñaron a conocer un poquito más el desglose de la composición de la melitina. Vean cómo que de forma interesante toda proteína es una secuencia de aminoácidos, como una fila de ladrillitos. Y eso es algo muy importante porque miren, en esos años, el desglose de los aminoácidos de glicina, ¿no? Y así vamos avanzando progresivamente y nos vamos a concentrar en esto que dice prolina en la posición número 14. Y bueno, de esa forma secuencial. Entonces la melitina es una secuencia de aminoácidos de 26 aminoácidos. Y además, ya en esos años, establecieron esta estructura de la melitina. Acá vamos a poder un poquito más entender la estructura química. Nuevamente, la secuencia de aminoácidos, el grupo amino, al centro el grupo prolina, el aminoácido prolina, y para finalizar el grupo carboxilo. ¿De qué me sirve esto? Que este grupo amino es hidrófoba, es decir, que solo puede tener una fácil disolución con grasa, para que lo entienda, ¿ya? Y el grupo carboxilo es hidrófila, es decir, que es fácilmente, se lleva muy bien con el agua. Esto es muy importante. Vean la secuencia de la melitina, de la misma forma, cómo inicia esta secuencia de aminoácidos y la correspondiente posición de los aminoácidos. ¿De qué me sirve esta posición hidrófoba o hidrófila? Porque tiene una propiedad anfifílica esta melitina. ¿Y de qué me sirve esa propiedad? Porque esa propiedad es supremamente importante.
Esa propiedad es como habíamos comentado, como la acción del jabón. Hay un lado que se pega a la grasa y hay un lado que se pega al agua. De esa forma puedes remover esa suciedad. ¿Por qué nos sirve esta propiedad antifílica de la melitina? Porque no olvidemos que su mecanismo de acción principal lo tiene que ejercer, como dice acá, dentro de la célula. Dentro de la célula. La melitina tiene que pasar de un espacio extracelular a un espacio intracelular. Si no tuviera esta capacidad antifílica de un grupo amino y un grupo carboxilo, la melitina no tendría esa propiedad química de poder ingresar dentro de la célula. Y eso es algo muy importante. Iniciamos de una forma extracelular, como ven ahí el puntito, de una forma secuencial, ingresa a su propiedad antifílica, ingresando a territorio intracelular. Ahí es algo interesante porque en esta parte intracelular va a jugar un rol importante cuando queremos hablar de inflamación, ¿no? Entonces, vean esa secuencia interesante, por qué es importante su propiedad antifílica. Lo mismo, tener la certeza del objetivo terapéutico y ese punto de acción o mecanismo de acción que debe ejercer la melitina si hablamos de sus propiedades. Pero también, por otro lado, en una dosis tal vez excedida, esta melitina tiene propiedad de poder dañar o perforar, como bien lo ha indicado, en superficies de microorganismos y puede ser una consecuencia de generar también un proceso inflamatorio. Tal vez más de uno se ha chocado con un efecto secundario que es muy conocido cuando recibe un piquete de abejas y bueno, pues tiene una región completamente inflamada, ¿no? Con dolor, calor, rubor, estos efectos por la cantidad. Entonces, es muy importante conocer esa acción. Acá es algo interesante porque acá ya vamos a ver un poco más lo que es la propiedad misma de la melitina y vean en la secuencia de la imagen cómo va a penetrar o debe penetrar, no específicamente por esta proteína o transportadora, sí vía transmembrana, hace un pasivo ingreso, un armónico ingreso al interior de la célula. Y eso es algo muy, muy interesante y principalmente importante de conocer si hablamos de la propiedad de la melitina. No se olviden, el grupo de la prolina, que es el número 14 que está en medio, va a jugar un rol importantísimo porque hay datos de ello en otros tipos de lo que vamos a conocer. Ahora que ya conocemos un poquito de sus características químicas de la melitina y su propósito que tiene que llegar a nivel intracelular dentro de la célula para poder ejercer su mecanismo de acción, la pregunta es, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué tenemos este conocimiento de la melitina en esos aspectos? Bueno, el primer punto, ¿para qué nos sirve? Es mencionar este proceso inflamatorio. Y no olvidemos que proceso inflamatorio viene a la base de cualquier enfermedad crónica degenerativa. Llámenlo artritis reumatoide, llámenlo artrosis, llámenlo diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad neurodegenerativas. Vamos a mencionar algunas también en este episodio que hemos traído de la melitina como punto de estudio. Pues la inflamación es la base. Simplemente con envejecer, queridos amigos, manifestamos base para inflamarnos. La alimentación mismo va a variar, el factor ambiental, el estrés y todo lo que se sume de forma externa también va a generar vías para generar inflamación. Entonces, es algo muy importante conocer que el veneno de las abejitas va a ayudar a modular el proceso inflamatorio, que es uno de sus puntos centrales de trabajo. Acá en este artículo podemos ver
ya con detenimiento la aplicación antiinflamatoria de la melitina, un componente principal del veneno de abejas. Mecanismo de acción detallado y efectos adversos. ¿Qué nos dice en este artículo? Nos menciona cómo el veneno de las abejas y su principal componente, que es la melitina, son medios potenciales para reducir una respuesta inmunitaria excesiva y proporcionar nuevas alternativas para el control de enfermedades inflamatorias. Ahí hace el nexo, como el anterior capítulo avanzamos, no podemos hablar de inflamación de una forma aislada sin mencionar al sistema inmunológico. Ambas van agarraditas de la mano. Estudios experimentales recientes muestran que las funciones biológicas de la melitina podrían aplicarse para el uso terapéutico en vivo y en vitro, como lo que vamos a ver en los siguientes artículos. Su mecanismo de acción detallados contra varias enfermedades inflamatorias, incluyendo la inflamación de la piel, neuroinflamación, la aterosclerosis, la artritis e inflamación de hígado, sus efectos, así como los de las perspectivas futuras de su uso de la melitina, sin duda le hacen atractivo como rescate de todo esto de la apiterapia para uso en la medicina convencional. Acá podemos recordar con más detenimiento la acción de modular la inflamación, pero en una diana principal, en una proteína de transcripción nuclear que se llama factor nuclear Kb. Ya hemos compartido esto en anteriores episodios, cómo es capaz la melitina principalmente de reducir niveles de prostaglandina E2, de ciclooxigenasa, de óxido nítrico, de fosfolipasa A2, de inhibir al factor nuclear Kb y a su proteína 50 que lo conforma. Entonces, hemos revisado un poco más en este artículo a profundidad mecanismos interesantes con respecto a la inflamación, que sin duda suman. Y no olvidemos que cuando hablamos de esta proteína de transcripción nuclear, factor nuclear Kb, está inmerso porque va a ser la directora de procesos inflamatorios. Ella va a ingresar al núcleo, como dice acá, va a reconocer secuencias específicas del ADN y pues allá va a generar una respuesta positiva o negativa, principalmente con la génesis de citocinas inflamatorias. Y no olvidemos que se expresa de manera constitutiva en prácticamente todas las células del sistema inmune. Y eso es vital. Como habíamos indicado, no podemos hablar por separado inflamación y sistema inmune cuando ambas están estrechamente relacionadas en el origen de diversas enfermedades. Acá también es un cuadrito muy conocido, elementos de factor inflamatorio, sus receptores que están a la espera para el contacto y la secuencia de la ejecución de la orden que debe realizarse intracelular. Vean esta importancia que la secuencia de toda esta cascada termina al núcleo, evidentemente, pero hace un paso intracelular. Y ahí es importante porque no se olviden que el veneno de las abejas, principalmente su componente activo, la melitina, es la que debe pasar de un lugar extracelular a un lugar intracelular. Y eso, ¿por qué es importante? Porque nuestro factor nuclear Kb está a nivel intracelular, está dentro de la célula. Allá debe ejercer su mecanismo de acción, ¿no? Acá, para recordar, puede ser activado por diferentes estímulos, sean microorganismos o misma producción de citocinas inflamatorias, van a terminar activando tipos de receptores. En este caso, el receptor de linfocitos T. Ella va a tener una acción. No olvidemos y recordemos que nuestro factor nuclear Kb está de forma inhibida, está bloqueada de forma fisiológica en el citoplasma con esta IKB. Y después de un sobreestímulo o un estímulo, pues se rompe a esa comunicación. Así, el factor nuclear puede llegar al núcleo y en el núcleo tener comunicación con segmentos del ADN para generar síntesis de citocinas inflamatorias que van a perpetuar la inflamación de una forma crónica. Inflamación crónica.
Acá mismo, factor nuclear Kb con las puertas de entrada, infecciones, antígenos específicos no microbianos, angiotensina 2, citocinas inflamatorias y lo que son los radicales libres en la activación de este factor nuclear Kb. Y ella va a responder con una respuesta inmunológica. Ahí ustedes tienen diferentes elementos, no solamente con el HLA, sino también con moléculas de adhesión específicamente, que van a promover más el llamado al sistema inmunológico y obviamente la progresión también a colocar más gasolina al fuego. Las citocinas inflamatorias, como evidentemente están con una respuesta inflamatoria. Y más allá de ello, no olvidemos también que van a ser dos cosas inhibidas de una forma fisiológica que nos ayuda en el restablecimiento cuando hablamos de homeostasis intracelular. Entre ellas, la inhibición de la autofagia. La autofagia es sumamente importante. Hay mucho esquema terapéutico actual hoy en día que se está concentrando en cómo puede estimular uno la autofagia. Y cuando uno puede mencionar este concepto de autofagia, pues es como borrón y cuenta nueva. Hay ciertas partes de la célula que están fallando, lo elimino, borrón y cuenta nueva, y puedo producir otra organela. Esa es la función ideal que debe tener, recuperando obviamente la función celular. Pero acá el NF-κB la inhibe a este proceso de autofagia. La otra, la respuesta antiapoptótica. No olvidemos que la apoptosis es un camino cuando la célula está viejita o cuando está enferma. Y cuando la célula está alterada, está mal, pues sufre un proceso de apoptosis. Pero cuando no ocurre esto, como aquí ve la respuesta antiapoptótica por respuesta del NF-κB, serían consideradas como células zombies y esas células no van a trabajar de forma fisiológica o normal, van a trabajar de forma patológica. Pues acá en este artículo hemos sacado esta imagen interesante porque también nos hace ver con más claridad cómo la melitina no solamente tiene una acción de trabajar sobre este factor nuclear Kb, que lo hemos ya conocido a profundidad, sino que también, miren esta imagen, donde puede bloquear este tipo de receptores de linfocitos T, como si lo haría un anticuerpo monoclonal, hagamos de cuenta. O esta parte de receptores de factor de crecimiento plaquetario, ¿no? Que sin duda van a terminar todas ellas generando evidentemente proceso inflamatorio. Si nosotros tenemos ahí controlado esos caminos, pues lo que vamos a generar es bajar la inflamación a nivel de la piel, a nivel de la aorta, a nivel de la articulación, a nivel del hígado, y estamos mencionando órganos donde evidentemente podemos mencionar enfermedades, pero estamos hablando de mejorar los niveles de inflamación en el organismo, y eso es algo positivo cuando uno habla de inflamación crónica. ¿Qué otra propiedad más es interesante? Esta propiedad antimicrobiana, antiviral, antimicótica. Una propiedad que hoy en día es de gran relevancia en esta pandemia. Acá podemos repasar un poco más, como indica, propiedades antimicrobianas del veneno de las abejas, de la Apis mellifera. Y este artículo me gustaría que pues puedan revisarlo a profundidad, porque fue publicado reciencito, el 11 de julio del 2020. Fue reciencita, es uno de los artículos últimos que me agradó mucho revisarlo y pasarlo un poquito más. Acá pude extraer algunas imágenes porque la lista indudablemente es larga. Y vean las propiedades antibacterianas del veneno de las abejas y sus compuestos. Y ahí les van a mencionar en el artículo veneno de abejas y su principal componente, la melitina, ¿no? Vean más allá del método, el organismo, qué tipo de organismos han tenido contacto al estudio con el veneno de las abejas, con la melitina, el método laboratorial y las dosis que se han llegado a aplicar, ¿no? Concentraciones inhibitorias mínimas y todo aquello. Acá ya les muestro un poquito sobre algunos que hemos que son una lista
como por ejemplo el Streptococcus salivaris, el Streptococcus mutans, mitis, sanguinas. Hay diversos elementos bacterianos, el Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, que tiene una gran acción, también hay la melitina, en sinergizar, evidentemente, la Escherichia coli, y todos estos componentes bacterianos, sin duda, habla mucho del veneno de las abejas en sinergizar cualquier antibiótico que uno esté utilizando para determinado microorganismo. Entonces, sacan la conclusión interesante de poder tener una lista más allá de los organismos que han respondido de forma favorable en su inhibición con el contacto con la melitina, la sinergia que puede tener también sumado al programa de antibiótico terapia, ¿no? En esta otra lista, pues conozcamos la acción del veneno de las abejas y sus compuestos como agentes antivirales. Ya es una tabla también larguísima de virus a los cuales se ha sometido la acción del veneno de las abejas. Entre ellas, esta lista del virus de la estomatitis vesicular, el herpes simple, el enterovirus, el Coxsackie, la influenza sincitial respiratorio A. Entonces hay una lista, evidentemente también, que suma a todo este tipo de estudio, ¿no? Y principalmente van a encontrar un desglose tal vez de algunos elementos más, como la inhibición de la expresión del ARN mensajero y diferentes mecanismos de acción. En esta otra tablita hace ya la referencia a las propiedades antihongos, ¿no? Ya antimicóticos. Aquí también es mencionar mucho estos diversos elementos micóticos, ¿no? Como el trichopitón, mentagropitis, el trichopitón rubrum, que sin duda están evidentemente más en procesos dérmicos en la afectación, ¿no? Entonces, sumamente interesante este artículo, resumiendo esas tres tablitas y como les digo, la tabla es larga para que pueda cada uno de ustedes poder desarrollar el desglose del objetivo que tiene. Y como observaciones, acá nos menciona este artículo cómo el veneno de las abejas contiene variedad de componentes bioactivos que incluye a la melitina, apamina, fosfolipasa 2, que desempeñan un papel vital como antimicrobiano a través de varios mecanismos contra bacterias, virus, hongos, demostrados ahí en la tablita, a las dosis también. El efecto sinérgico del veneno de las abejas y la melitina a través de la combinación de fármacos quimioterapéuticos conduce a una reducción de la dosis y efectos secundarios de estos medicamentos convencionales. Y eso es algo muy importante. Por otro lado, también evidenciaron que el veneno de las abejas y la melitina son candidatos terapéuticos atractivos para las enfermedades microbianas. Sin embargo, el uso del veneno de las abejas y la melitina induce una gran hemólisis, que es el problema que tiene, y la toxicidad de las células. ¿Por qué? Porque vamos a reconocer un poquito más en diapositiva que ya viene, como la prolina, que es el aminoácido que ocupaba en la posición número 14, es el que va a jugar un rol importante cuando hablamos de este efecto de hemólisis a la célula. Va a depender evidentemente de la dosis, ¿no? Va a depender evidentemente de la dosis, pero sin duda tiene un excelente camino para poder ser estudiado más a profundidad y poder sumar en un serio problema que tiene la medicina, que es la resistencia a quimioterapéuticos, ¿no? Antibióticos y demás elementos. Estamos sufriendo unas décadas de resistencia a medicamentos convencionales. En este otro artículo, modelos de estudio de membranas y células de la actividad antimicrobiana de análogos de melitina. Aquí ya habla de análogos de melitina. Este estudio ha revelado que el residuo de prolina, no se olviden, el que está al medio, el número 14, juega un papel fundamental en la actividad antimicrobiana y en la citotoxicidad. Los análogos de melitina que tienen un residuo de prolina sustituidos por una de alanina, lisina o cisteína
se han estudiado tanto con sistemas de membrana modelo con células vivas. ¿De qué va? Estos análogos que carecen del residuo de prolina y de los dímeros de estos análogos mostraron una citotoxicidad disminuida. Es decir, en esa posición 14 de la prolina que lo teníamos en su estructura natural, pues están viendo un poco este efecto de hemólisis o citotoxicidad que genera la melitina, pues pueda ser tolerada en el organismo, cambiando eso por otro tipo de aminoácido, como opción alanina, como opción lisina y como opción cisteína, cambiando esa posición. De esa forma, tener un análogo de melitina que sea más tolerable para el objetivo y no entrar en un riesgo, como lo había mencionado el anterior artículo, en la hemólisis, ¿no? Entonces, ahí ya bioquímicamente, pues, nos permite conocer un poquito más de este diseño del artículo. Acá ven una forma sumamente interesante cómo estas hileras de color rojito pues se pegan a esta membrana bilipídica. Vean cómo lo hace como un mordisco y lo saca. Esa es prácticamente una secuencia de cómo puede generar esa citotoxicidad, ¿no? O lo que habíamos producir poros de forma estable, ¿no? Entonces, esto es una actividad contra esos microorganismos. De la misma forma, otro propósito es el cáncer. ¿Y por qué mencionamos el cáncer? Porque también es una de las enfermedades que va a tener una prevalencia altísima. Ya en ciertos países está subiendo a la posición número 1, considerando que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en todo el mundo, ¿no? Cáncer está empezando a ascender de una forma muy acelerada, lamentablemente. ¿Por qué? Porque de fondo manejamos esto. Manejamos un proceso inflamatorio crónico, silencioso, asintomático, que obviamente va a predisponer a este proceso. Y miren, de interesante en esta imagen, cómo el hecho de tener una inflamación crónica va a activar ciertos oncogenes y producción de citocinas inflamatorias y activación de proteínas intracelulares, ¿no? Y van a terminar obviamente produciendo todo este evento inflamatorio, mediadores inflamatorios. Y vean de inmerso cómo está el factor nuclear KD, el factor nuclear KD en la producción de factores de crecimiento endotelial, producción de más elementos para la producción de citocinas inflamatorias. Evidentemente, todo este proceso va a impactar toda esta sumatoria de mediadores inflamatorios, va a impactar en un desbalance, como ustedes ven, en la promoción de células tumorales, ¿no? En la producción o en el apoyo de la angiogénesis, en la inestabilidad genómica y principalmente en la metástasis, versus la supresión tumoral. Entonces, ahí ese desbalance va a ser generado principalmente en el tiempo por factores inflamatorios. Y no olvidemos que inflamación de fondo, la directora es una de las importantes, la NF-κB. ¿Cómo está de inmerso la inflamación también en este proceso de cáncer? Melitina, un componente peptídico importante del veneno de abejas y sus conjugados en la terapia del cáncer. Prácticamente acá nos da una base de mencionar a la melitina con esa acción contra, bueno, en sí, en la terapia del cáncer. Vean cómo la imagen inicial que nos mostraba la secuencia de aminoácidos, la prolina que juega un papel importante en la posición 14, y esta diferencia, yo me quedo muy sorprendido en el sentido de ver la diversidad de abejas, la diversidad de la composición del propóleo mismo por la variedad de la naturaleza. Y acá también hacen una diferencia en la secuencia de aminoácidos de la Apis mellifera, que es la europea, y esta otra que la llaman Apis cerana, que es ya de origen asiático, ¿no? Japón, China, Indonesia, en esos lados. La secuencia de aminoácidos
variando en esto que es la asparagina en la posición 18 con las versus como es la europea en la serina. Entonces, comparar un poquito más en esa variedad, ¿no? Bioquímica. Acá vemos cómo la melitina tiene un rol importante cuando hablamos de procesos tumorales y vean por este lado, a su lado izquierdo, cómo va a terminar activando a proteínas inmersas en la inflamación. P38, las JAK, las ERK, van a traer aquí ya obviamente inhibiendo estas proteínas de transcripción inflamatoria, vamos a poder reducir las COX-2, vamos a reducir el factor de crecimiento endotelial, que obviamente eso van a estar inmersos y van a jugar un rol importante en la angiogénesis, ¿no? De la misma forma, acá el NF-κB, al inhibirlo, pues voy a tener una disminución de la acción de las FAC, que van a tener también una acción en la motilidad y en la migración y metástasis y en la invasión. Entonces, es muy importante reducir también este elemento también para la expansión de cualquier tumor, ¿no? Y lo otro que también va a inducir es el aumento de las caspasas para vía apoptosis. No se olviden que la apoptosis es algo positivo para el organismo y es obviamente enfocado más a la homeostasis celular, ¿no? Entonces vean cómo diferentes elementos, la melitina tiene un rol importante en modular, en modular. Acá ven cómo esta inducción con el cobalto cloruro que está acá en esta posición, ya es inducida en tipo de estudio in vitro para que una vez expuesto células hepáticas a este cobalto cloruro, induzca la formación de células tumorales. Y vean cómo la acción de la melitina a 2 microgramos y a 4 microgramos, la dispersión de ellas, ¿no? Versus el control que se tiene. Entonces, ya más ralito ahí, ¿no? Y de la misma forma, cómo puede tener una acción inhibitoria de este factor inducible de hipoxia 1-alfa y también de la disminución de mieloperoxidasas 9 principalmente, que ellas están inmersas cuando hablamos de metástasis. Entonces, dianas terapéuticas que suman, yo veo conveniente que también ella puede ser mucho más sinérgica cuando uno tal vez está incluyendo tratamientos de quimio y radioterapia, puede ser sinérgica para reducir efectos secundarios de todo ese tratamiento agresivo que se realiza. Sin duda, la apiterapia está empezando a generar puntos de diana para merecer un lugar en tratamientos que se vayan complementando, ¿no? Y sobre todo acá menciona cómo el mimetismo vasculogénico se asocia con un alto grado tumoral. Y en la progresión tumoral, en la invasión, en la metástasis y en darte un mal pronóstico en pacientes con tumores malignos. Y vean cómo la melitina inhibe la formación de este mimetismo vasculogénico. Muy bien. Dentro de esto, dentro de las aplicaciones médicas, pues es importante conocer la farmacología y las múltiples aplicaciones clínicas del veneno de las abejas. Obviamente acá se ha incrementado de forma significativa en los últimos años y en la actualidad es de gran ayuda. Un minutito, doctor, nada más que cierre su micrófono, por favor, Carlos Horta, si es tan amable. Carlos Horta, por favor, cerrar tu micrófono. Se está escuchando aquí en la transmisión del doctor. Permítame un minutito, doctor. Estamos tratando de apagar el audio. Ya, creo que ya. Ahora sí, muy bien. Entonces, es muy importante conocer la farmacología y las múltiples aplicaciones clínicas del veneno de las abejas. Sin duda es un terreno que se incrementa de forma significativa en los últimos años. La sumatoria de todos estos artículos y revisiones científicas, sin duda son una muestra de ello, que es de gran interés, un gran interés
contar y analizar la composición que lleva el veneno de las abejas, cuáles son los que nos pueden de alguna forma contribuir y sumar al tratamiento, ¿no? Entonces, dentro de estas aplicaciones médicas, pues partamos con la inicial, que es la aplicación terapéutica potencial del veneno de las abejas en las enfermedades de la piel y sus mecanismos. Ahí yo les dejo el artículo para que puedan hacer un poco más de revisión y principalmente a lo práctico, ¿no? La melitina va a tener una excelente acción en controlar y sumar al tratamiento convencional en casos de acné vulgaris, alopecia, dermatitis atópica, melanoma, como habíamos visto ya objetivamente, conociendo una base de dónde va a trabajar en los mecanismos de acción con respecto a cáncer, ¿no? La morfea, que son características un poco más de engrosamiento de piel oscuras, la psoriasis, mismo para el anti-aging, heridas, ¿no? Y el vitíligo. Entonces, suman adicional a eso muchos otros elementos más. Dentro de ellos me encontré uno que es el acné, que es una de las patologías más frecuentes, y vean cómo la melitina anula la producción de citocinas inflamatorias inducidas por el propio Novacterium acnes, que es la bacteria más frecuente de causante de este proceso cuando ya es de forma crónica, ¿no? De ahí mismo que en medicina tenemos el uso de antibacterianos también sumados al tratamiento del acné. Y vean cómo el bloqueo, menciona el bloqueo de la señalización del factor nuclear KB, ¿no? Disminuye significativamente la expresión del TNF-alfa e interleucina 1B, citocinas inflamatorias, suprime la señalización del receptor tipo TOL2 activado por el propio Novacterium acnes, como habíamos visto en una imagen anterior, diferentes tipos de receptores TOL fueron también suprimidos y eso también puede sumar puntos a favor. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas, vemos cómo la melitina suprime la expresión del óxido nítrico y óxido nítrico sintetasa, que son evidentemente base para generar el segundo tipo de radicales libres dependientes de óxido nítrico. No solamente el primero, obviamente dependientes de oxígeno. Suprime la expresión de la COX-2, prostaglandinas E2, ¿no? Como resultados de efectos antineuroinflamatorios, inmersos en la inflamación. Alivia el plegamiento incorrecto de las proteínas mediante la activación de chaperonas, y eso también es algo interesante. Ya en una próxima oportunidad, en un próximo capítulo, pues podríamos desarrollar un poquito más en esta acción interesante que es ya de la síntesis de proteínas, que es algo también muy interesante hoy en día, ¿no? Y suprime la expresión de la CD14, que también es un punto a favor, para sumar todos esos puntos a favor, aplicados ya en demencia senil, por ejemplo, en Alzheimer, en Parkinson, neuralgias y en esclerosis múltiple. También nos puede sumar con toda esa base para poderlo incorporar al tratamiento. Dentro de otras patologías como la aterosclerosis, vean también cómo la melitina puede modular la señalización del NF-κB, que desempeña un papel fundamental en la apoptosis y la proliferación celular. Disminuye niveles de expresión de citocinas inflamatorias como el TNA-alfa, interleucina 1B, moléculas de adhesión vascular, el BCAM y CAM, ¿no? Y factores de crecimiento tumoral, beta 1, en ratones ateroscleróticos. Suprime la fosforilación de la beta-tirosina del receptor de factor de crecimiento derivado de plaquetas, como lo hemos visto en una imagen inicial. Disminuye los niveles de colesterol total y triglicéridos. Excelentes bases para poder entender y trabajar principalmente en este mal que es la aterosclerosis. Y vean que para un proceso, cuando hablamos de un colesterol oxidado, antes de ello el LDL debe pasar, si quiere pasar para algo malo al organismo, pues debe oxidarse. Y para oxidarse, necesariamente necesita a esta acción que tienen los macrófagos en engullir este tipo de LDL malo, ¿no? Y generar lo que son las células espumosas y de ahí en adelante generar factores inflamatorios
generación de especies reactivas de oxígeno, y todo eso obviamente se ve en esta secuencia de lo que va ingresando, ¿no? Ya captándose ahí la oxidación del LDL, y de una forma progresiva vean cómo se va cerrando el lumen de nuestro endotelio vascular. Y eso evidentemente implica hablar de un proceso inflamatorio o implica hablar de estrés oxidativo. Y ahí tiene un papel y un rol importante la melitina. En cardiovascular, melitina a concentración más bajita, ahí menciona ya la cantidad de 0,1 a 10 microgramos, induce una relajación transitoria y una contracción a concentraciones más altas, de 7 microgramos. Podemos utilizar en la fiebre reumática, podemos utilizar en sumatoria en los accidentes cerebrovasculares, podemos utilizar en problemas de circulación periférica, como ustedes ven acá, también una imagen de esas famosas úlceras varicosas, ¿no? En el caso de enfermedades articulares como la artritis, vean cómo la melitina inhibe la translocación de la subunidad P50, que es parte del NF-κB, y obviamente esto va a dar como resultado en una reducción de la transcripción de genes inflamatorios. Creo que cuando hablamos de NF-κB es hablar en este proceso de la melitina en reducir la transcripción de genes inflamatorios, esa orden que esta proteína de transcripción nuclear lo hace. Se une directamente a la P50, que esa es la base de estudio que habíamos mencionado, y suprime la producción de óxido nítrico, prostaglandinas E2, inducidas por TNF-alfa o lipopolisacáridos en una línea celular de macrófagos de ratón y de sinoviocitos adquiridos de pacientes con artritis reumatoide. Este artículo ya lo habíamos visto también en anteriores diapositivas. Podemos aplicar en sí en problemas articulares como la artritis reumatoide, como así lo conocimos hace 2, 3 días atrás. Podemos utilizar en procesos de tendinitis, principalmente rebeldes o recurrentes, que no están respondiendo a antiinflamatorios convencionales ni a fisioterapia, pues es una gran herramienta de contar la apiterapia en consultorio. Las lumbalgias, las tortícolis, problemas musculares, la famosa artrosis que es de prevalencia mundial. Sin duda, contar con la apiterapia no solamente nos está enfocando a un solo terreno de aplicación clínica, sino a muchas diversas áreas que podemos ir tratando. Inflamación del hígado, vean cómo la melitina atenúa la respuesta inflamatoria hepática e inhibe la apoptosis de los hepatocitos, inhibe la secreción de TNF-alfa, una citocina inflamatoria, interleucina 1B, interleucina 1,6. Atenúa la inflamación y la fibrosis, muy importante. Atenúa la inflamación y la fibrosis. No se olviden que fibrosis lo vemos en cirrosis hepática. Entonces, es un evento sumamente progresivo y evidentemente suma también al trabajo de la apiterapia. Indudablemente, cuando uno recuerda al hígado en su función, pues lo debe ser de esta forma, ¿no? Como diversos tóxicos. En realidad el hígado es la lavadora. Yo les menciono siempre eso a nuestros pacientitos para poder entender que es como una lavadora. Va a entrar diferentes tipos de toxinas liposolubles que nosotros necesitamos convertirlas a hidrosolubles. ¿Quién va a hacer ese trabajo de convertir de liposoluble a hidrosoluble? Hidrosoluble es más disperso en agua y así podemos eliminar por vía renal, ¿ya? Entonces, lo hace el hígado. El hígado funciona en una fase 1 que está caracterizada principalmente por la citocromus P450, que es en realidad una familia larguísima, y ahí viene la diversidad de ciertos medicamentos convencionales en la sinergia, en el antagonismo también, diversos elementos, ¿no? Y en esta parte de la fase 1 vemos inmersos procesos de oxidación, reducción, hidrólisis principalmente. Y ahí es donde puede explosionar, digamos, activar el componente tóxico. Para que ello no ocurra, evidentemente llega una fase 2. Y la fase 2 es de combinación. Ahí toda esa parte que quería reactivarse el tóxico, pues en una fase 2 de combinación lo neutralizo y ya estaría listo
de una forma hidrosoluble para pasar por la sudoración, para pasar por la vía renal, para pasar por vía digestiva y eliminarla por las heces. Entonces, son los tóxicos que de poco a poco van abandonando el organismo. ¿Y quién hace ese trabajo? El hígado. Y como hemos visto, proceso inflamatorio, proceso de fibrosis están inmersos de una forma negativa y ahí obviamente suma a favor. Para los que gustan hacer un poquito más de fitoterapia, la alcachofa tiene un excelente mecanismo de acción cuando hablamos de la glutatión peroxidasa, glutatión reductasa. En sí, en esta familia de la glutatión tiene un gran punto de trabajo. Y no solamente ella, hay un listado, porque ahí es mismo hablar de sulfatación, glucoronidación, acetilación y demás elementos que conforman la fase 2, ¿no? Cáncer, melitina, inhibición significativa de la migración, la invasión y la formación del mimetismo vasculogénico, como así lo hemos demostrado en las imágenes previas. Disminuyó el nivel de factor inducible de hipoxia 1-alfa, que ha sido un motivo para el premio Nobel el 2019, ¿no? Y por lo tanto suprimió los niveles de elementos que pueden explosionar más este camino, como el factor de crecimiento endotelio vascular y la mieloperoxidasa 2 y 9, cuando hablamos de metástasis. La inyección subcutánea de melitina en una dosis de 1 a 10 miligramos kilo peso suprimió significativamente el crecimiento tumoral del cáncer de pulmón de células no pequeñas en un 27% para 1 miligramo y 61% para 10 miligramos. Dense cuenta que también la dosis también se está también manejando para conocer, más allá de la estructura química, hay diferentes ya estudios que están manejando dosificaciones y necesariamente necesitamos hablar de dosificaciones que son muy importantes. Disminuye la expresión de la proteína del factor de crecimiento endotelial. No se olviden que las células nuevas tumorales que se van formando necesitan aporte nutricional, necesitan conectarse al sistema circulatorio para tener toda esa disponibilidad, ¿no? Y este factor de crecimiento endotelial, obviamente disminuyendo su expresión, pues es un punto también para tomarlo en cuenta. Sin más, acá vemos los nexos mucho más claros de lo que viene en un proceso inicial cuando hablamos de citocinas inflamatorias. Porque estas citocinas inflamatorias que tal vez por un X reactivación o sobreestimulación no tiene un freno, pues van a terminar activando a los linfocitos T, a los Toll-like. Estos van a terminar activando el NF-κB fosfolipasa 2 con la generación de eucosanoides, desbalanceando nuestro ratio ácido araquidónico EPA para algo de la cascada del ácido araquidónico principalmente, producción de prostaglandinas E2, vía COX-1 o vía COX-2 o LOX, generando todo lo que es el proceso inflamatorio, explosión respiratoria, estrés oxidativo, y todo ello va a terminar ocasionando el cáncer, como vemos en este esquema. Vemos cómo la inflamación debe ser despertada por un factor, sea ambiental, tabaco, viral, virus papiloma humano, virus Epstein-Barr, o un proceso anatómico, en este caso podría ser una regurgitación ácida, que ocurre muy frecuente cuando hablamos de gastritis por Helicobacter pylori, que hacen en el progreso del tiempo una regurgitación, ¿no? Causando la famosa esofagitis. Pero vean más allá del estímulo, que ya sea ambiental o viral o microorganismo, va a desarrollar un problema de inflamación. Por eso mismo mencionamos como bronquitis en el caso del tabaco. Itis es inflamación. Cervicitis, itis es inflamación, ¿no? Generar este problema de la infección de la mononucleosis, que es un proceso también inflamatorio, o la esofagitis. Y vean que después de una forma secuencial va a terminar activando cáncer. En el caso del tabaco, bronquitis, después de la bronquitis de una forma crónica, va a llegar al cáncer de pulmón. El virus del papiloma humano va a generar una cervicitis y después de una forma persistente va a generar el cáncer de cuello uterino. De la misma forma, el virus del Epstein-Barr, una mononucleosis y el linfoma de Burkitt. La regurgitación ácida va a generar una inflamación en la esofagitis, después de ello un cáncer de esófago, ¿no? A efectos adversos de la melitina, simplemente esto para conocer del veneno de las abejas muestra una acción sinérgica con las membranas
lipídicas que pueden producir un daño. Entonces, ahí puede venirnos un efecto secundario, principalmente a la sumatoria de la melitina y la fosfolipasa 2. No se olviden que les dejé un cuadrito grande ahí, como una esfera grande, que tenía la capacidad también de dañarnos la membrana bilipídica. Y todo lo que dañe la membrana bilipídica va a generar producción de inflamación. Reacciones alérgicas induce una respuesta de inmunoglobulina E en alrededor de 1/3 de los pacientes sensibles al veneno de las abejas, conocida como principalmente la hemólisis, ¿no? El efecto citotóxico. Se une directamente a los eritrocitos y libera la hemoglobina, ¿no? Esa actividad lítica sobre los eritrocitos. Y un efecto genotóxico que más que todo no en realidad como tal, sino que coincidió con una reducción de los niveles de glutatio. Es muy importante evaluar el terreno del paciente y esto es algo muy importante. En la actualidad puedes medir tipo de antioxidantes. No se olviden que los antioxidantes son algo que debemos tener siempre en un nivel óptimo para poder incursionar en la defensa del organismo, del cuerpo. Reacciones adversas. Frecuentemente hemos tenido esto un poco más del 10%, prurito, edema, mialgias. Es decir, que es lo más común. Ustedes mismos han debido tener estos eventos de prurito, eritemas y tal vez un poquito más como esas mialgias o macurquitas que a veces les trae. Eso es lo más frecuente que pasa. Y lo menos frecuente o lo poco frecuente va a menos del 10%. Fiebre, fatiga, cefalea, dolor, hiperemia conjuntival, que es una reacción que cuando entramos de una forma endovenosa es mucho más notoria, porque se empieza a colorear toda la conjuntiva de un color rojito, hipersensibilidad sistémica, que empieza con un prurito generalizado, ¿no? Y anafilaxia, gracias a Dios, nunca hemos llegado a tener. Entonces, entrar a un terreno más allá de lo bioral, tópico, intramuscular, cuando ya uno ingresa a un terreno endovenoso, hay que tener ciertas características y cuidados principalmente. Frente primero a tener siempre en cuenta esto, ¿no? Siempre tener en cuenta lo siguiente a la hora de estudiar una reacción adversa del veneno de las abejas, evaluar el tiempo de evolución, ¿no? Determine si es local o sistémico, clasificar la intensidad, si es leve, moderada o severa, y explicar sobre todo al paciente de estos hallazgos. Ante toda consulta en apiterapia, es importante indicar al paciente que un rascado es normal y pues eso es una evolución de 1, 2 o 3 días y hay ciertas medidas locales y en caso necesario la aplicación de ciertos medicamentos para contrarrestar esos efectos. Creo que la comunicación es lo más importante. De efectos secundarios de leve a moderado, esos son los que más hemos evidenciado. Severos, afortunadamente no. Hace mucho, como les digo, el criterio médico con las dosificaciones. Dentro de ello podemos aplicar esta recomendación y en realidad esto ya va para un criterio y manejo médico, por favor. Debemos estar muy atentos ante cualquier reacción adversa y eso evidentemente quien lo va a manejar de forma correcta es el médico, porque podemos tener serios problemas en un lugar que no esté correctamente al conocimiento total de todas estas reacciones. Colocamos nosotros solución fisiológica al 0.9%, puede ser una solución de 150 ml o 250 ml, procaína al 1% de 1 ml a 5 ml, eso más el apoyo de la terapia neural, que es un objetivo interesante, DMCO, que es un barredor de radicales libres impresionante, 5 ml, magnesio 1 a 2 ml, la apitoxina que va a jugar una dosificación progresiva partiendo con 4 unidades, vitamina C 1 gramo, podemos utilizar en realidad ha habido sueros también que se pueden trabajar con solo megadosis de vitamina C con 6 gramos o un poco más a 10 gramos y tener una cantidad más inmersamente de solución fisiológica y trabajar también adicionalmente con la pitoxina. No ha habido ningún problema en su compatibilidad para poderse aplicar. En su sinergia más que todo ha sido muy buena. Entonces son algunos elementos que se tienen que tomar en cuenta. Repito, no es para tenerlo para todos los casos, ¿ya? Va a depender en sí de la gravedad y frente a lo que estés parado frente a la enfermedad para poder entrar a este terreno vía endovenoso. Hay unas imágenes de algunos pacientitos que nosotros los tenemos en el consultorio, en la aplicación de vía endovenosa,
interesante, obviamente, en la forma de aplicación, ¿no? Suero endovenoso se nos nació por primera vez acá en Cochabamba cuando empezamos de una forma intradérmica, subcutánea, y aplicamos el terreno intramuscular y nos hemos sentido de una forma, digamos, más tranquilos de poder desarrollar la práctica y hemos repasado un poco más el contexto de lo que puede sumar a vía endovenoso y viéndolo de esa forma, lo hemos empezado a manejar hace unos 2 años atrás, 3 años atrás. Hace 3 años atrás ya manejamos lo que es la pitoxina endovenosa con una larga lista de pacientes que indudablemente suman al tratamiento. Contamos también de la misma forma la vía oral, vía tópica, que también hacen sinergia y es algo obviamente potencial en tu esquema de tratamiento. Y eso es lo que queríamos buscar en realidad, que era la sinergia, porque hay momentos donde la enfermedad no es tan sencilla tratarla y estás frente a un caso mucho más de gravedad y necesitábamos entrar a un terreno más profundo. Y eso nos dio la confianza, la pitoxina que manejamos y diseñamos un tipo de trabajo conjuntamente también con el doctor Hawa, que también es un médico que apoya mucho a la apiterapia en esta noción que prácticamente compartimos juntas en una parte de complementar la práctica médica convencional, ¿no? ¿Cuándo aplicamos la vía endovenosa? Como dice en el esquema, cuando lo tenemos que salvar al paciente, ¿no? Ahí ustedes vieron diferentes patologías y evidentemente va a depender del criterio médico, va a depender de la gravedad de la enfermedad, va a depender de lo que tengas al frente y de la individualidad de cada paciente, ¿no? Hay pacientes que manejan con 2 unidades sus sueros hace mucho tiempo atrás, en caso de artritis reumatoide, hay otros que manejan cantidades mucho más elevadas, pero repito, es de uso exclusivo médico. Eso hay que tenerlo en cuenta para no tener algunos problemas tal vez con otros, ¿no? ¿Cuándo aplicar esa vía endovenosa? Aquí vean una imagen que también es interesante, mencionando un poquito más de las úlceras varicosas, mencionando toda la capacidad que tiene el veneno de las abejas en el área de modular la inflamación y ser un anticoagulante, mejorar la circulación, mejorar esa propiedad, como dice, antimicrobiana y diferentes elementos que nos suman a favor. Una úlcera evidentemente que muchos años ha sido rebelde a tratamientos convencionales y bueno, estamos en ese proceso ya de mucho más induciendo ya esa regeneración de pielcita. También en ciertos problemas de acné, como les había mostrado, eso también es algo interesante cuando tienes procesos crónicos de de mucho tiempo y principalmente rebeldes a diversos tratamientos por especialidad. Mismo también parálisis facial, que también hicimos en este caso. Aquí podemos ver un poquito más la respuesta del antes y después, que siempre también acostumbro a tomar a mis pacientitos para ser siempre una base de datos de base, ¿no? Generar un poquito más de todo esto, lo que vamos consiguiendo con la apiterapia. Sin la apiterapia no tendríamos esos efectos de sinergia a la medicina convencional. Sin duda, tenemos herramientas objetivas para practicar medicina del siglo en que vivimos y con ello poder actuar y ayudar a muchos pacientes que la práctica convencional lamentablemente no entiende. No se lo esperaban y resultó. Acá les voy a compartir un poquito de algo que quiero que todos puedan conocer un poquito en la sesión del suero que realizamos. Elizabeth, cuéntame un poquito sobre tus problemas de la enfermedad de la artritis. Con los medicamentos químicos, ¿te estaba ayudando? ¿Los químicos no tanto? En realidad los químicos no me estaban ayudando mucho, porque empezaba a hincharme, o sea, seguía sintiendo los dolores en sí. Con la prednisona y el metotrexato estaba haciendo, pero seguía con los dolores. Ya. Y ahora con la apiterapia, ¿cómo ya vas con esta parte del tratamiento? No,
de lo que estaba tan mal, no podía ni caminar. Ahora estoy bien, puedo ya correr. Ya puedes correr. Las manitos también ya puedes cerrar el puño. Ah, sí, ya puedo cerrar, abrir. Ya no me levanto con las manos adoloridas. Ya voy a abrir el grifo ni lavarme los dientes, no podía. Pero ahora ya puedo hacer toda la actividad. Muy bien. Entonces, vean cómo la apiterapia, sin duda, en este caso, como se menciona, es una pacientita que va tomando prednisona y metotrexato, que más allá de tomar la medicación y la instrucción médica que ha recibido, no estaba avanzando de forma favorable. Y cuando esto se ve, es un detalle que es habitual en consultorio nuestro, que mencionen que no están reaccionando de forma positiva a la medicación convencional. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Quitar los medicamentos? No, no, no. Más que todo los sinergizamos. Los medicamentos tienen que tener un manejo cuidadoso. Por eso mismo la medicina convencional tiene ciertas limitaciones, como en este caso no está mejorando, digamos, la situación de evolución favorable del paciente y vemos la necesidad de buscar opciones. ¿Y qué mejor opción la apiterapia? Como lo menciona la pacientita, antes no se podía parar y todo aquello, y después de las sesiones de apiterapia, que son entre 2, 3, ya la paciente está con más ánimos de continuar el transcurso de la vida. Esas son algunas evidencias que nos motivan a continuar aplicando esta forma interesante de la pitoxina endovenosa, porque en este caso había una gravedad, había una limitación funcional, había un dolor sumamente intenso. Como se dice, nos toca bailar a veces en situaciones muy delicadas y la apitoxina endovenosa ayuda de una forma de rescatar tal vez más rápido el progreso de nuestros pacientes y así es el punto ideal. Entonces, ¿qué objetivo fundamental tenemos con ello? Modular eventos inflamatorios, amortiguar el estrés oxidativo, recuperar la homeostasis del medio intracelular. Es una buena forma de recuperarnos pronto, mejor y evitar lesiones, aparte de mantener un buen estado de salud. Esto, nuevamente lo repito, y es muy importante, la apiterapia engloba el concepto universal de homeostasis o equilibrio del medio interno. Equilibrio del medio interno. Aquí vimos cómo la melitina tiene una acción intracelular. Intracelular. Hablamos de un medio interno. Tiene capacidad de regular muchos eventos positivos para la salud. Sin duda, hoy estamos dando un salto más allá, sumando sinergia al uso de fármacos convencionales, maximizando sus beneficios y principalmente minimizando sus efectos colaterales. Creo que la apiterapia debe ir avanzando en este objetivo, debe ir avanzando en ese propósito y como lo mencioné en alguna oportunidad atrás, creo que debe ser rescatada para la medicina convencional. Pero lo vamos a rescatar para la medicina convencional no hablando de forma superficial, sino hablándonos en territorio mucho más profundo, donde podamos hablar con bases bioquímicas, fisiológicas, inmunológicas y la acción de por medio que tiene el veneno de las abejas y la repercusión principalmente en aportar salud. Creo que de esa forma vamos a incursionar la apiterapia para un lugar, para que tenga un lugar a futuro en la medicina convencional. Mensaje para llevarnos a casa. Antes de eso, por favor, nuevamente repito, lo dije una vez y lo vuelvo a indicar. No es bueno que alguien venga a vender una pitoxina a un paciente que no sabe su enfermedad, no sabe de apiterapia, no sabe los riesgos que puede tener, darle una apitoxina para aplicación en su casa. No es correcto. No es la forma ideal de hacer apiterapia. No voy a mencionar nombre alguno, pero no está bien venir a dar una clase tal vez a un pequeño grupo de personas y venderles la pitoxina y decirles colóquese en su casa de una forma subcutánea, sin saber
que esa paciente cómo lo va a manejar, el cuidado que tiene que tener, principalmente la supervisión. Creo que lo más importante de aquí en adelante es limpiar esa imagen también de la apiterapia. Nosotros realizamos en sí el objetivo siempre dando algo interesante de la apiterapia en el sentido de que se pueda tener con una excelente respuesta y principalmente bajo un manejo médico, en este caso de la apitoxina endovenosa. ¿Ya? Entonces, creo que es muy importante sumar eso. Ha habido cremas de apitoxina también que son falsificadas y ensucian el prestigio de la apiterapia. Eso es ensuciar, eso es dañar la imagen de la apiterapia, la cual nosotros vamos trabajando y vamos generando una imagen positiva. Todos los pacientes que tenemos tienen una imagen positiva de la apiterapia, de respetar hasta la abejita, porque ahí se dan cuenta los pacientitos y dicen cuánto de importancia había sido las abejitas. Y algunos pacientitos que antes le tenían miedo a las abejitas por las reacciones y por lo que digamos a veces ahí les perseguían para la situación, le tienen actualidad mucho cariño, mucho amor, a veces les dan agüita en caso de salir al jardín, cosas así son versiones de los pacientes, le empiezan a tener un cariño a las abejitas, entonces, porque ellas aportan a su salud. Creo que eso es un enfoque de lo que debemos tener todos, ¿no? Para poder generar una imagen bonita de la apiterapia, porque ella hace cosas bonitas para la salud. Mensajes para llevarse a casa. Por sus mecanismos de acción, la apiterapia permite sinergizar la acción de medicamentos convencionales, sean ellos antiinflamatorios, sean ellos antibacterianos, y minimizar sus efectos secundarios. Eso es algo sumamente importante. Desde el punto de vista de la prevención, modula eventos proinflamatorios de repercusión sistémica. Y su perfil de seguridad va a depender de la experiencia y principalmente del criterio médico. Antes debe existir una formación, antes debe existir un conocimiento de la apiterapia a su profundidad para entrar a terrenos más profundos. Como les digo, no es bueno que la pacientita, sin saber ni siquiera su enfermedad y ni siquiera las características de la apiterapia, pueda realizar un trabajo de automedicación en casa. No es lo correcto. Existen apiterapeutas muy bien formados. Conozco ya en la diversidad mucho más con este amplio grupo de FELAPI, que hay muy buenos apiterapeutas en diversas partes de los países de Latinoamérica, de los países hermanos. Y esa comunicación creo que es muy importante también en avanzar y sobre todo luchar sobre una imagen bonita y positiva de la apiterapia que sí tiene todos los fundamentos científicos para hacerlo. Para finalizar, quiero agradecer ante todo a la Federación Latinoamericana de Apiterapia por estar implicados en informar, en prevenir, que es la primera etapa de tratamiento que uno va realizando. Prevenir es lo mejor. ¿Y cómo vamos a prevenir? Primero, conociendo aspectos que son de sumamente importante en enfermedades y también sumar la apiterapia, que trabaja desde eventos preventivos hasta eventos ya cuando la enfermedad se ha desarrollado. Agradecer también a la Sociedad Boliviana de Apiterapia, que es la hija, la bebé de FELAPI, es la bebé porque creo que tienen un mes o 2 meses recién, está detrás de ello un equipo médico que los van a ir conociendo ustedes mismos a lo largo de estos meses, van a conocer a todo el equipo médico que viene por detrás de la apiterapia y me complace mucho en que ellos son profesionales y más allá de la juventud, son profesionales que le van a dar ese enfoque molecular de lo que es la apiterapia. Ese enfoque molecular nace acá en Bolivia, un enfoque molecular de dar esa cosita, un plus adicional a la apiterapia. Y de la casa de donde venimos, que es Medicé, ¿no?
Les dejo mis datos para cualquier evento que ustedes tengan, preguntas que ahora yo creo que vamos a entrar. Y bueno, pues ante todo, muy agradecido por su tiempo y estamos disponibles